tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies, donde de repente nos ponemos a analizar algunas noticias. En esta ocasión quería tratar más un tema que no necesariamente ha estado en las noticias recientemente, pero creo que pues, son de esos temas atemporales que podemos discutir de vez en cuando y que vale la pena revisar. Y que tiene que ver directamente con la manera en la cual se tratan las historias, y esto depende mucho del género de los personajes. Y por ejemplo, la premisa es de que el cambio del género del protagonista no crea mejores historias. Y tal cual lo pongo como esa frase, algo que suena de repente muy obvio, pero que curiosamente en años recientes parece que si eres productor de Hollywood, pues de repente no lo tomas tanto en cuenta, porque parece que una de las mejores maneras en las cuales puedes tener el relanzamiento de una historia es cambiando el género de los personajes originales, ¿no? Entonces hemos tenido casos, vamos a ver varios casos, tanto exitosos como no exitosos, porque es curioso, siempre tiene que ver con la manera en la que se vea, es algo que uno podría satanizar a nivel de narrativa, pero que sin embargo hay casos en los cuales se ha llevado a cabo, obviamente con mejores guionistas, con mejores directores y con un conocimiento de la obra. Pero antes de arrancar con eso, vamos a ver precisamente algunas situaciones en las cuales, curiosamente, con la onda de los remakes, no dudo que haya el ejecutivo brillante que quiera hacer alguna nueva adaptación de películas que ya podríamos casi hasta catalogar como clásicas, que han pasado algunas mejor el paso del tiempo, otras no tanto, pero que sin embargo al tratar de adaptarlas a estas nuevas generaciones en las cuales queremos tocar nuevas sensibilidades, pues puede tener esa propuesta, ¿no? De que cambiemos la raza, cambiamos el color, cambiamos el género, cambiamos las preferencias, no sé, un montón de esos detalles. Y de repente, pues bueno, hay películas que el paso del tiempo tal vez no ha sido tan benevolente con ellas. Por ejemplo, las películas de Indiana Jones. Muy fan de ellas, grandes obras de aventuras, películas de Spielberg, George Lucas, ya saben, esa gran dupla que nos trajo tres grandes películas, y la cuarta no sabemos qué pasó con ella, creo que nunca la lanzaron y tentativamente quieren sacar la cuarta en el round 2. No sabemos qué va a pasar con eso, pero bueno. Curiosamente, dentro de esas mismas épocas y esas mismas fechas, mencionaba el caso de las películas de Indiana Jones, porque no ha pasado muy bien la onda del tiempo con ellos, ¿no? Comentarios precisamente que ahora podrían ser catalogados como muy raciales, y con justa razón, porque caían en los clichés de, por ejemplo, del extranjero, vamos a menospreciarlo, es la amenaza, muchos detalles por el estilo, que pues actualmente sí son, no necesariamente porque se escribieron en tiempos más inocentes, sino que no había tanto una necesidad, sobre todo para el público al cual va dirigido, en el cual estas sensibilidades entendieran que hay algo más que el público WASP, ¿no? El público blanco, anglosajón y protestante de Estados Unidos. Pero bueno. Y vamos a ver precisamente algunas de estas películas que yo digo que se siguen sosteniendo súper bien. Pero ¿qué pasaría si de repente nosotros nos fuéramos y quisiéramos hacer una nueva versión de Back to the Future, y que quisiéramos hacerla nosotros precisamente pues haciendo el cambio de géneros? Entonces, ¿qué tendríamos? A Marta McFly con la doctora Matea Café, no sé, algo por el estilo, y las locas aventuras en las cuales pues tendrían que ver cómo solucionar sus turbulencias, ¿no? El viaje del tiempo, los terroristas libios, todo ese detalle. Pero bueno, entonces aquí tenemos algo que encuentro fascinante, porque hay algunos de estos detalles que dices, pues claro, de hecho sería interesante y empoderador tener a una doctora, una científica, que es la influencia positiva para la joven chica de la prepa, y que la está impulsando precisamente para que busque otras cosas y otros detalles, ¿no? Ok, eso dices, pues va, o sea, hasta ahí no va tan mal la historia. Pero tenemos algunos de los detalles que honestamente se volverían bastante creepy al momento de estarlos tocando. Y no sé si se acuerdan que en la primera película de Back to the Future, pues precisamente tenemos esta situación en donde Lorraine Baines, pues de repente como que le quiere tronar sus huesitos a Marty McFly, Leah Thompson a Michael J. Fox. Y pues obviamente eso sería ultra creepy si tenemos el cambio de género y tenemos al papá que se quiere echar a la hija en el futuro, ¿no? Esto sí está como que, no manches, esto sí les va, si no les explota la cabeza, si no les causa disonancias, porque están muy mal de la cabeza. Además de que tendríamos algunas cuestiones. Recuerden que a Marty McFly se le identificaba como cuando lo ubica Leah Thompson y ve que sus calzoncillos tienen nombre y cree que es Calvin Klein, ¿no? Porque pues, es el nombre que traía. Y es curioso porque entonces, ¿qué pasaría en la versión? Tendríamos a la jovencita que viaja al pasado usando Victoria's Secret, y de esa manera el papá, cuando la ve en ropa interior, dice, ella es Victoria's Secret, porque estamos trasladando el gag de una manera muy particular, y honestamente no funciona. No sería para situaciones que honestamente serían demasiado incómodas, ¿no? Otro caso, por ejemplo, de películas, tenemos la situación de Titanic, ¿no? Y uno podría decir, no, pues es una película que honestamente no le veo gran complejidad, es
drama romántico de época donde el hombre ricachón se encapricha con la chica pobretona. Eso lo vemos en las telenovelas en México a cada rato, ¿no? Entonces, pues ¿por qué deberíamos de tener un problema? Pues precisamente por detalles que tal vez vemos principalmente con el desenlace o con el cierre, en el cual imagínense que el hombre ricachón se queda sobre la puerta y no deja que la muchacha pobretona se suba a la puerta, al pedazo de madera sobre el cual estaba sobreviviendo. ¿Por qué? Pues porque se congela, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo varios problemas que honestamente a un mal adaptador, pues honestamente no, y seguramente la mayoría de los que quieran trasladar eso, pues tendrían que darle otra vuelta, ¿no? Pero ahí tenemos no únicamente situaciones de género, sino tenemos situaciones de clase socioeconómica en el cual precisamente la vulnerabilidad, que en este caso era más representada por el espíritu aventurero de Leonardo DiCaprio, pero tenía la vulnerabilidad económica, se contrarrestaba con el personaje femenino rico, empoderado, que estaba buscando salir de una situación muy injusta, de un matrimonio. Oye, imagínense eso nuevamente, si el hombre ricachón, en la versión ya con el cambio de género, estuviera escapándose de un matrimonio arreglado con una ricachona, pues también como que son detalles que no terminan de cuadrar tanto, ¿no? Seguramente sería más accesible. Y pues bueno, ni hablemos de detalles como cuando tenemos las famosas secuencias de la pintura. ¿Qué le diría? Dibújame como uno de tus muchachos franceses. Una de las cuestiones que podrían ser más irrisorias al momento de estarla viendo, pero vemos ya cómo no funciona necesariamente bien. Ahora bien, nuevamente en años recientes en animación, en televisión, ha habido el cambio no únicamente de género, sino también de raza. Tenemos series en las cuales básicamente si es personaje de cómics y es pelirrojo y lo adaptan al cine o a la televisión, sabes que va a ser una persona negra. Así de simple. O sea, Jimmy Olsen fue el caso más característico en el cual ha tenido pues, una interpretación decente por el actor que lo interpretaba en la serie de Supergirl, pero que sin embargo pues ya sabías casi que si tu personaje era pelirrojo pues ya voló y hay decenas de casos precisamente donde se daba esto. Y tenemos casos muy afortunados, por ejemplo una serie que a mí me gustó mucho en su momento, que es Elementary, en el cual tenemos el cambio de Sherlock. Y es curioso porque aquí tenemos dos gender swap muy acertados. Honestamente, aquí sí vemos un mejor trabajo por parte de la adaptación, ¿no? Saludos a Paul Cornell, que ya lo hemos tenido en algún programa y que él fue guionista en varios episodios de Elementary. Y tenemos el caso de que el Dr. Watson es interpretado por Lucy Liu. ¿Y qué tenemos con ella? Pues tenemos otro tipo de dinámica. El hecho de que ella sea una doctora podía prestarse precisamente que hubiera una dinámica más, no necesariamente maternal, sino que un juego de sensibilidades, que el Dr. Watson de por sí ya tenía un juego de sensibilidades distinto al de Sherlock, pero se prestaba para un panorama más enriquecido. Y otro gender swap que se da, y si no han visto la serie de Elementary y si les interesa tal vez verla, por favor regresen en aproximadamente un minuto. ¿Ya se fueron? Sí, chingón. Ok, de cualquier manera, si no, creo que hasta ya se los había spoileado por acá, pero tenemos la reinterpretación de Moriarty. En este caso es con el personaje de Natalie Dormer. Entonces, aquí la relación que teníamos precisamente entre Watson y Moriarty cambia porque de entrada, chiquita, preciosa y excelente actriz Natalie Dormer, que le quedan súper bien los personajes de chica que de repente la menosprecian por ser muy atractiva, pero que es en realidad una persona muy cerebral y muy cabrona. Perdón por el francés. Pero en este caso, pues tuvo una relación con Sherlock y esa dualidad, esa confrontación que se tenían entre el personaje de Moriarty y Sherlock, tienen nuevas dimensiones que logran explotar de manera muy efectiva en la serie. Entonces es de esos giros que a mí se me hicieron bastante brillantes. Pero bueno, y vamos a ver algunos casos en los cuales, curiosamente, no necesariamente tenemos una especie de cambio de género, un gender swap, o sí se hace bajo la misma primicia, pero adaptándolo a las sensibilidades que requiere el recorrido de los distintos personajes, porque recordemos, y lo vamos a ver más adelante, que dentro de la narrativa sí el camino del héroe tiene ciertos pasos, ciertos bits que tienes que dar para que el personaje logre reencontrarse, redescubrirse, caer, elevarse y confrontar una nueva realidad. Y el camino de la heroína no, el camino de la heroína es distinto. Entonces, cuestiones como el llamado a la aventura se trasladan, por ejemplo, con la aceptación o cuando el personaje femenino tiene que entender el lado masculino, porque usualmente, mientras que tiene el llamado a la aventura en el caso masculino, en el caso femenino, pues tiene que tener esa aceptación y tiene que buscar primero emparejarse con los del género opuesto, ¿no? Precisamente con los hombres. Es una lucha que dirán, claro, eso no lo tienen que hacer en el caso del Hero's Journey o el camino masculino, y es curiosamente porque ahí puede enriquecer mucho más la historia con el camino de la heroína, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos una película de acción genial del 2014,
en la cual pues los catorrazos se daban a diestra y siniestra, y curiosamente tenemos a un personaje masculino que ejemplifica precisamente pues una masculinidad no tóxica bajo esos criterios con los cuales se puede plantear. Y vemos como una historia después de que él ya estaba como una persona regenerada, pues literalmente por la familia, por tratar de recuperar a la humanidad, se vuelve una máquina asesina y de venganza, ¿no? La primera sí es un tanto básica, con muy buenas peleas, secuencias de acción y de las grandes películas, con los grandes series de acción como Keanu Reeves, que se terminó convirtiendo en eso, después de ser uno de los niños bonitos de Hollywood, pues aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando queremos trasladar esto precisamente a un personaje femenino? Pues bueno, si no entendemos precisamente las primicias, y vamos a ver unos casos muy, pero muy, muy chafas adelante, pero de repente acá tenemos al equipo en el cual había uno de los guionistas precisamente de la película de John Wick, y tenemos a Atomic Blonde. ¿Y qué es lo que ocurre con Atomic Blonde, con la güera atómica? Tenemos rasgos como aquí estamos viendo que son definitivamente masculinos, se presta para otro juego de sensibilidades, y curiosamente no es tanto una especie de sexploitation o explotación femenina en el caso del personaje, sino que es ahora sí que una güera empoderada, también que sabe patear traseros a más no poder, y curiosamente pues tiene un recorrido en el cual tiene una identidad propia. No es la prima de John Wick, que es uno de los grandes errores, como vamos a ver más adelante, en el cual tenemos un personaje completamente derivativo. No. Es su propio personaje, tiene su propia identidad, y tenemos un acercamiento con un llamado, en este caso a los catorrazos, con excelentes secuencias de acción, pero ella para nada es ni la prima, la hermana, la hija, la sobrina o lo que sea, sino que es un personaje único, y efectivamente ahí es cuando se logran mayores proposiciones. ¿Puedes poner ambas películas dentro de la misma cajita? Claro que sí, pero obviamente con distintos juegos de sensibilidades y una mejor adaptación a los personajes. Tenemos otro que viene precisamente de los cómics, bueno, en realidad viene de la animación, y es uno de los villanos más populares en el universo de DC, y que curiosamente aquí tenemos el juego de presentaciones en sus películas en solitarios. Curiosamente no, pues tuvo una narrativa tal vez no tradicional o no tan lineal. Y sí, estoy hablando del Joker, la película muy premiada, donde tenemos a Joaquín Phoenix, que nos demuestra que el uso del transporte público te puede trastornar la mente. Y es uno de los villanos clásicos. Sobre pues creo que no tendría mucho que hablar. Tenemos el camino en la decadencia y la conversión en el ser humano normal en una fuerza de la destrucción. Y tenemos a su opuesto, que curiosamente es un personaje derivativo. Y bueno, apareció en la película de Aves de Presa, Birds of Prey, o la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, que al final la película prácticamente se llamaba nada más Harley Quinn y las otras coladas, aunque empezó después. Y tenemos un caso muy interesante, porque el personaje de Harley Quinn se ganó su presencia no solo en los cómics, fue gracias a la animación, y después en las distintas películas en las que ha aparecido. Y a final de cuentas es un personaje que ya brilla con luz propia. De hecho, como estamos viendo aquí, parte de cómo arranca esta película, pues es deshacerte del lastre que es el Joker, ¿no? Entonces sí es la exnovia del Joker, pero a final de cuentas es su propio personaje. Sí es un personaje derivativo, pero ya con las nuevas interpretaciones y ajustes de vestuario que ha tenido, para nada es únicamente el patiño del Joker. Claro, siempre va a tener la cuestión de la relación tóxica en la cual va a buscar complacer al ex porque no lo ha logrado dejar de paso, pero es parte del crecimiento que precisamente en esta película, que honestamente merecía que le fuera mejor, la de Aves de Presa, porque es una onda super cómic y es una onda super original, que honestamente pues qué bueno que se llevó a cabo. Lástima que no le fue también en taquilla, pero bueno, personaje derivativo que curiosamente tuvo su propia identidad después. Y después vamos a ir a algunos de los casos que no son tan afortunados, tristemente. ¿Y de qué estamos hablando? Pues concretamente de películas como Los Cazafantasmas de 1984, gran comedia. Después tuvo una secuela que no fue tan buena, pero que a final de cuentas nos logró dejar grandes momentos en la historia del cine, ¿no? Tenemos este trío y de repente más el negrito que está por allá, que están combatiendo amenazas paranormales, ¿no? Pues vamos a darle una actualización a esta cosa. Y en la especie de secuela remake, no sabemos qué carajos pasó por ahí por los ejecutivos de Sony, porque en el mismo tráiler nos planteaba de que los eventos de la primera película sí sucedieron, y ahora vamos con secuela, pero los actores interpretan a otros personajes, y ahora tenemos a otro director de comedia que no mezcla tanto la comedia con el horror, y tenemos a grandes actrices precisamente que están aquí, pero la fórmula de que vamos a improvisar los diálogos y a ver qué sale no funcionó, fue un tremendo fracaso. La película no es tan mala, o sea, no es como que yo la odie, pero honestamente es un remake innecesario.
Y la bronca es que parece que se están tratando de justificar o irse por otro lado en vez de ganarse su propio lugar, en este caso como cazafantasmas. Y es una pena porque pues tenemos grandes talentos actorales, pero honestamente les faltó de entrada un mejor manejo, una verdadera propuesta y un mejor trabajo de guión. Y esto es interesante porque ahora vamos por la siguiente ronda en la cual parece que esa película no pasó, gracias al cielo. Y ahora nos vamos a enfocar más bien en la generación de Stranger Things. Entonces, pues ahora el enfoque va a ser en el cual tenemos a los hijos, que también esto es interesante porque la misma cinta es dirigida precisamente por un descendiente de realizador de la cinta original. Y pues tenemos este paso de la estafeta, pero en vez de que sean las malditas oportunistas, y sí lo digo así como malditas oportunistas, pero no refiriéndome al robo porque son de otro género, sino porque vieron la oportunidad de hacer otra película con un nombre reconocido y con una mala propuesta, pues al menos esto pinta un poco más interesante. Quién sabe, podrá ser otro gran fiasco. Lo sabremos cuando se estrene la película de Ghostbusters. Me encanta Ghostbusters 3 Afterlife. O sea, de aquí ya hasta en el título nos estamos diciendo de que estuvieron las dos anteriores y la de Las Cazafantasmas pues nunca existió. Lo cual pues creo que es lo mejor para la salud mental de muchas personas. No de todas, pero bueno. Otro caso que estábamos viendo ahorita que hablamos de Sherlock y probablemente es donde lo debí de haber mencionado. Tenemos el caso de Enola Holmes, que es una cinta que está basada en una serie de novelas juveniles que toman el reconocimiento que tenemos con el personaje de Sherlock Holmes. Sin embargo, aquí hay una propuesta bien interesante, porque no tenemos únicamente el cambio de género, sino que estamos con una historia de coming of age, tenemos una aventura en la cual tenemos un empoderamiento efectivo de las figuras femeninas. Y tenemos algo donde ya no es únicamente la versión de ahora hagamos con mujeres la misma historia, sino que le estás aportando más. Estas son propuestas que son verdaderamente interesantes. Desde luego tiene un material literario que le antecede. Y tenemos algunas referencias y bueno, en este caso Mycroft y Sherlock son personajes secundarios que sí tienen algo que ver con la historia, pero a final de cuentas pues no son tan relevantes o tan importantes para la historia que es principal para nosotros. Entonces aquí se libran ese lastre y es una manera muy positiva y muy exitosa de llevar precisamente este cambio de género. Ahora bien, ¿por qué de repente lo menciono como que puede ser muy negativo? Porque, y aquí tenemos otros de los casos no tan exitosos, recordamos que The Hangover fue una de las películas más taquilleras y exitosas que sucedieron por allá. Y después, ¿qué pasa? Pues tenemos películas como Bridesmaid. ¿Y qué ocurre? Que la película está catalogada básicamente como The Hangover, pero con mujeres. Y eso que a mí me encantó, Bridesmaid. Es una película que tiene su propia identidad, pero desafortunadamente el hecho de ponerle ese lastre, pues sabes qué es, vamos a presentarte algo de lo cual tú puedes esperar una historia que ya conoces, con otros personajes, con estas actrices, y pues eso le resta muchísimo. Entonces pues yo sí considero negativo que se vayan únicamente con la cuestión de que es lo mismo, pero pues con falditas y tacones. Otro caso que se dio hace recientemente, o tal vez ni tan recientemente, recordamos la serie de películas de Ocean's Eleven, que es básicamente Steven Soderbergh elevándose el ego y diciendo pues hagamos una película con mis cuates, hagamos películas de atracos. Salieron varias cintas precisamente con esta franquicia y cuando se le quiere hacer una especie de reboot pues tenemos a Las Estafadoras o Ocean's 8, en el cual pues te podría dar como para una trilogía previa con grandes actrices. Tenemos a Sandra Bullock que es estelarizando y no es la única, pero sin embargo tenemos otra versión, personaje derivativo, es la hermana de Danny Ocean, entonces no tiene una propia identidad. Y a mí cuando me dicen, pues entonces es de familia, hasta el perro de esa familia seguramente podría tener un spin-off en el cual puede robar joyas. ¿Por qué? Pues porque así lo dicta el guión y no es fácil dar ese brinco, porque es con el tipo de respeto que le están dando a la obra. La película no fue tan mala, es bastante disfrutable, pero desafortunadamente pues tuvo algunas de esas broncas. Ahora bien, dos lecturas que únicamente les voy a estar dejando a las personas que ven primero esto en Patreon y que tienen que ver precisamente con el camino del héroe y de la heroína y precisamente algunas de las cuestiones que se deben de considerar en este respecto. Y tenemos algunos diálogos, por ejemplo, es una ilustradora que ahorita estoy buscando el nombre, se apellida Lee y me da coraje que no me lo sé, porque sí lo revisé antes de empezar. Alice Makey Lee. Nos habla precisamente de los recorridos que tienen que hacer, por ejemplo, en este caso, personajes femeninos, ¿no? Y nos habla de distintos casos, como el recorrido que tiene que hacer Alicia en el País de las Maravillas o Dorothy, ¿no? Fíjense, y decimos que no hay personajes femeninos protagonistas empoderados cuando estamos hablando de dos películas que son viejísimas y se nos olvidan que tal vez porque son jovencitas las estamos ignorando y las vemos las estamos como que olvidando, pero bueno.
Y precisamente ella nos habla acerca de que sería maravilloso ver a un perfil de un personaje femenino realista confrontándose con el camino del héroe, ¿no? Y precisamente hay una de las cuestiones que ella nos dice de que el camino del héroe usualmente está concebido como de una manera misógina, perdón, y cualquier personaje femenino que esté destinado a llevar a cabo el camino del héroe, a final de cuentas debe ser regulado por el camino de la heroína, ¿no? Una y otra vez, lo cual considero que es en cierta medida un punto válido. Y ella nos está dando también un comentario acerca de cuál es la diferencia entre estos caminos, ¿no? Y la diferencia principal entre el camino de la heroína y el del héroe es que cuando el héroe está buscando ser un amo de su propio destino, la heroína está luchando por igualdad y por normalidad, ¿no? Entonces, una historia, por ejemplo, de maduración de una persona donde el estudiante se convierte en el maestro, es algo de lo más básico. Y esto parece que con con los personajes femeninos no se puede llevar a cabo. Una heroína se tiene que ubicar en un mundo el cual está lleno de la locura y todo se ha girado a su alrededor. Y las heroínas tienen que buscar cómo llegar a casa. De hecho, por eso nos estaba hablando de los personajes de Dorothy, ¿no? O de Alicia, ¿no? Entonces, pero es curioso porque está ignorando, tal vez basándose en esas dos cuestiones, que hay un panorama mucho más amplio. Porque esas mismas historias que ella está criticando, como que son únicamente para este tipo de personajes femeninos, pues los hemos visto en otras novelas, los hemos visto en otras historias con personajes masculinos y no se están dando ahí de latigazos porque la gente no los quiere o los está encasillando, ¿no? Carajo, podríamos tener hasta las Crónicas de Narnia, podrían entrar con esta cuestión y tienes un caso mucho más variado y eso que fue escrito por un mega cristiano, pero bueno. Otra lectura precisamente que trae el comparativo, y con esto ya prácticamente estamos a punto de terminar esta transmisión, es una lectura muy buena de Screencraft, ya tiene algunos años, pero precisamente nos ilustra acerca de las diferencias entre el camino del héroe y de la heroína. Tuvimos un programa previamente con Blanca López, nuestra doctora y productora ejecutiva, que si llega a ver este episodio, por favor, tuitea el episodio Blanca, solo para saber que sí los estás viendo. Y aquí nos habla precisamente de los círculos básicos de narrativa. Hay otro que yo uso más porque yo escribo muchísimo, no tienen idea de la cantidad de guiones que he estado trabajando, que de hecho sí, que tienen que ver directamente con el círculo narrativo de Dan Harmon, que a mí me gusta más. Es una versión simplificada del camino del héroe y de la heroína, pero aquí estamos viendo los pasos que tiene que dar el camino de la heroína, ¿no? Que empezamos con la separación de lo femenino, la identificación entre lo masculino y la búsqueda de aliados, el Road of Trials, el camino de las distintas pruebas, conocer a los ogros y a los dragones, buscar la clave del éxito, despertar sus sentimientos de espiritualidad y la confrontación con la muerte, la iniciación del descenso hacia la diosa, la búsqueda el deseo y la ansiedad por reconectarse con lo femenino, porque recordemos que al principio se le separó de lo femenino, la sanación de la madre o de la hija, la sanación de la separación entre la madre y la hija, es otra cosa que no está precisamente en el Hero's Journey, ese manejo de dualidades con el legado. Healing the Wounded Masculine, la sanación del masculino dañado, y la integración de lo masculino y lo femenino para llegar a tener un personaje completo. Entonces, si eso nosotros lo estamos comparando con el camino del héroe, que vamos a ver a continuación con el mismo diagramita, pues tenemos que arrancamos del mundo ordinario, después tenemos el llamado a la aventura, después tenemos el rechazo de ese llamado, el conocer al mentor, el cruzar el umbral, tener las pruebas, los aliados y los enemigos. Ahí vemos varias cosas que ya son en común con el otro. El acercamiento, la confrontación con la muerte y el renacimiento del personaje, el reconocimiento del mundo, el camino de regreso, la resurrección, el regreso al elixir, y ahí con eso completamos el camino. Que honestamente fuera del cambio de... ya casi parecía que iba a terminar. Fuera del cambio de nombres, sí hay distintas diferencias, sí encontramos esas cuestiones, pero curiosamente las dos tienen aspectos en comunes con esa búsqueda de reconocimiento, que por un lado se da más para una búsqueda exterior en el caso de la historia masculina, y un caso más de una búsqueda interior en el caso femenino. Pero curiosamente también dentro de los clichés y los tropos de la narrativa, usualmente en el mundo también así funcionan las cuestiones. Las mujeres tienden a ser más cerebrales en ese sentido, más en contacto con sus sentimientos, y también las búsquedas son más interiores y son más intensas en ese sector. Mientras que los hombres, si no hay madrazos, pues honestamente nos aburrimos. O sea, una historia de introspecciones y un de autodescubrimiento. Si no fuimos al Tíbet, fue una de hueva absoluta. Entonces,
Hay una razón por la cual tenemos estos dos esquemas narrativos. No crean que tampoco es gratuito. Y desde luego, si tenemos algún guionista por ahí que nos esté viendo con esto y quiere corregirme y darme de cachetadas, por favor, con toda confianza, déjenlo aquí en los comentarios o mándenme un tweet. Mis tweets están precisamente, pues son públicos, no pongo ahí limitantes de que cualquier persona no me pueda escribir. Pero bueno, ahora bien, aquí tenemos unas cuestiones que son con lo que vamos a cerrar. Y por ejemplo, el lograr adaptar distintos personajes para cuando los vamos a pasar a hacer una nueva versión con un cambio de género, que es como arrancamos esto. Recordemos que no es tan simple como que voy a contar la misma historia pero con chichis, o sea, literalmente es lo que muchos creen que van a hacer y tenemos casos terribles como lo de las cazafantasmas, que sí, no es tan mala, pero sí es muy mala y precisamente porque no tienen una noción de lo que pueden explotar y jugar con las distintas narrativas y los personajes. Y perdiste grandes talentos con grandes actrices divertidísimas y resulta que en esa película el más divertido es Chris Hemsworth. Y el hecho de que lo cosifiquen a él en vez de ser una especie de revanchismo, porque también se nota en muchas actrices y directoras y escritoras amargadas que lo que buscan es un revanchismo, es un mírenme, soy igual de talentosa. Y cuando tratan de hacer ese tipo de juegos, pues tenemos, como mencionaba el caso de Chris Hemsworth, que era el más gracioso de toda la película y se estaba pasando de lo lindo y al parecer el único que estaba disfrutando esas filmaciones, ¿no? Y eso que él era el motivo de la risa y de la objetivización sexual por parte de los demás personajes. Entonces, también aquí hay una cuestión. Dentro del juego de los dos tipos de narrativas que estamos viendo, el camino del héroe y el camino de la heroína, tampoco deben de ser exclusivos. O sea, ahí sí deberían de ser sin género, si lo queremos catalogar de cierta manera. Precisamente porque los juegos de sensibilidades, ya lo vimos incluso en películas como John Wick, con harta testosterona y harta violencia, pues resulta que tienes todo el aspecto familiar, el drama personal, sí que es el detonante para la venganza, pero son cuestiones que le dan otro tipo de aproximación al personaje, no es únicamente el tipo rudo. Claro, a mí me encantan las películas de balazos y de guamazos, pero a final de cuentas esto te ayuda a enriquecer la historia. Y lo mismo ocurre para el otro lado, no tiene que ser únicamente una búsqueda dentro del interior, precisamente para que tengamos una historia netamente femenina de gran éxito. Y se tiene que saber cómo considerar estos espectros. Finalmente, un último comentario, esto es sobre una película que sí vi, la otra que sé que existe pero que no la he visto. Pero al final de cuentas tenemos casos nuevamente que han sido muy criticados. Por ejemplo, con la película de Lo que ellas quieren, donde de repente tiene que Mel Gibson entender la sensibilidad de un juego de personas con las cuales él maltrataba y ahora que sabe lo que están pensando, se tiene que volver una mejor persona. Mientras que de repente tenemos el caso en el cual lo que ellos quieren es un fiasco en el cual no tenemos un juego tal vez tanto de sensibilidades y pues fue más un pretexto para llevar a cabo una película con un nombre reconocido que honestamente nadie pidió y no se debió de haber hecho. Seguramente el director o la persona que hizo eso está viendo esto y me va a mandar una menta de madre. Acá la recibimos, no hay ningún bronca. Pero bueno. Con esto terminamos, les agradecemos a todos los que nos están apoyando directamente en Patreon y con sus suscripciones en Twitch. Aquí a ustedes no les cuesta nada y a mí me echa muchísimo la mano. Y pues nos estaremos viendo, seguramente este programa que yo estoy grabando un día antes, se debería liberar el jueves, no sé si lo voy a liberar hoy, precisamente hoy miércoles. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a grabar el Open Mic, que va a ser el último programa de esa serie en esta tanda. Open Mic pasó por un descanso previamente. Y pues ahora estamos, lo revivimos durante un rato y se va a ir al congelador otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar los formatos de distintos programas y eso no tiene únicamente que ver, seguramente en la próxima transmisión no estaré yo, sino una versión femenina será Dana Campos quien les estará, no, tendría que ser Dana Jardín, Dana Parques, Dana Flores, no sé, platicando con ustedes porque es la mejor manera de hacer un relanzamiento. Dijo nunca nadie. Pero bueno, gracias a todos los que nos acompañaron con esta transmisión y a los que nos apoyan y a los cuales van a ver sus nombres a continuación en los créditos.